Ayer en la tarde el país ha sido testigo de este intercambio de denuncias entre la vicepresidenta de la República y ahora el gobierno nacional a través de la asesora Diana Jacome, que también ha planteado una denuncia en contra de la vicepresidenta y exigiendo que se le retire a ella también sus derechos políticos, como hizo la vicepresidenta en esta denuncia por violencia política de género en contra del presidente Noboa. Previamente, el gobierno, a través de sus ministros, ha calificado esto como un intento de golpe de Estado. Al final, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. El Tribunal Contencioso Electoral va a tener que decidir y definir esta situación y se vuelve en una institución protagónica en este conflicto, una institución que internamente también atraviesa una crisis. ¿Cómo analizar esta situación y en qué medida esto va a tener una salida hacia qué lado, hacia el lado de la vicepresidenta, al lado del presidente? ¿Qué va a pasar? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, y buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha Universal. Pues todo lo que está ocurriendo con la vicepresidenta y el hecho de que haya más actores políticos binomios, que no se definan por qué partido ir por otro, o que haya más, partidos que identidades políticas, es decir, hasta ahora ya tenemos 8. Todos estos problemas de la política ecuatoriana se derivan de las debilidades de los partidos políticos, de la debilidad profunda en nuestro sistema de partidos. Es una consecuencia directa, y ya sé que los partidos políticos son una institución que a nivel internacional, a nivel mundial, han perdido relevancia. Si uno revisa Latin Barómetro, si uno revisa Ipsos, si uno revisa el informe de Bidem, en todos los indicadores y en todo el mundo han perdido relevancia porque la idea de intermediación está en crisis. Sin embargo, construir un partido político, a pesar de que sea un trabajo poco atractivo y a pesar de que es ir contra el espíritu de los tiempos, es algo necesario que hay que hacer, porque si no, vamos a seguir en estas peleas, vendetas políticas de que como yo no conocía a mi vicepresidente y me lo chantaron cuando ya fui electo, pues me toca, voy a llevar a peleas, digamos, en el órgano electoral. O como aún no consigo un partido político y estoy llamando al uno y al otro, y como no tengo un proyecto fuerte y como no se sabe bien qué represento, después llego, aplico otra cosa. Es decir, gran parte de los males de la política ecuatoriana es por la falta de partidos. Ya sé que es aburrido tener un partido, pero es importante. Porque es importante tener una posición firme a lo largo del tiempo, porque es importante tener interlocutores en los territorios, porque es importante tener políticos que no cambien de posición en candidatura. Es aburrido, pero es importante porque eso genera una cultura política. Buenos días, Selene. Ahora, yo coincido en algo contigo que lo ponías ayer en tus redes sociales, y es el hecho de que toda elección es, digamos, se resume en algo específico, que es la búsqueda del poder. La pregunta que tú planteabas ayer muy inteligentemente es ¿para qué? O sea, el poder per se por el poder, ok, pero ese poder te permite a ti, seas presidente, seas alcalde, prefecto, prefecta, lo que seas, o presidenta, ejercerlo. Y el tema es cómo ejerces el poder. El problema es cómo se ha ejercido el poder en los últimos 7 u 8 años en el país. Quizás vámonos más atrás. ¿Cómo se ha ejercido el poder en el país en los últimos 44, 45 años de democracia? ¿Cómo se plantea desde esa perspectiva la elección del 2025? Sí, mientras no resolvamos este problema estructural, los partidos de alquiler, es decir, organizaciones que no tienen una ideología clara ni una base sólida, los políticos flotantes que no tienen lealtades a ideas, no digo a personas, a ideas, políticos sin principios, donde priman los camisetazos, donde niegan su militancia pasada, los vetos personales más que ideológicos en las alianzas. Todos estos problemas existen porque no existen partidos políticos. Todo está relacionado con la profunda debilidad del sistema de partidos. Incluso lo que tú mencionas, Alexis. Ok, en los últimos 3 periodos, ¿ha gobernado un bloque de poder de derecha? Sí. ¿Ha capturado empresarialmente el Estado la derecha? Sí. Pero incluso
no existe un partido fuerte de derecha en el Ecuador. Entonces, yo planteo que sería sano incluso tener un partido fuerte de derecha, un proyecto político fuerte, sí, y no el escenario político tan fragmentado que existe a la izquierda y a la derecha, porque va a traer muchas consecuencias, va a erosionar más el sistema político democrático, porque teniendo tantas identidades políticas fragmentados va a hacer que se polarice más, porque uno va a tratar de ser, digamos, más... digamos, en un escenario político fragmentado, donde los políticos tienen que, de alguna forma, resaltar, van a polarizar, y la polarización solo va a complicar mucho más la democracia tan frágil que ya tenemos ahora. Ahora, ¿cómo entender, doctora López, que el gobierno, cada vez que alguien hace algún tipo de acción en su contra, empiece a promover la idea de que alguien le quiere dar un golpe de Estado? Lo hizo esta vez con la denuncia presentada días pasados por la vicepresidenta de la República, lo hizo anteriormente en la Asamblea Nacional, llegó al extremo de que una de sus legisladoras se invente que querían declararle loco al presidente. En cada discurso público que tiene el jefe de Estado habla del viejo Ecuador, que quiere sacarlo del poder, y ayer el presidente de la República, en un evento público nuevamente, dice que quieren al presidente fuera para que ella, su propia vicepresidenta, asuma el cargo. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es, si nosotros analizamos el escenario político como está ahora, la Revolución Ciudadana, por un lado, tiene un voto duro que en las últimas elecciones le asegura la entrada a la primera vuelta. Y por otro lado, el presidente Noboa, por ciertos indicadores que hemos visto en las elecciones, como que el 35% considera que va a ser el próximo presidente, eso es una percepción de viabilidad, un 33% de intención de voto, es decir, hay ciertos indicadores que podrían sugerir que un futuro escenario podría ser entre la Revolución Ciudadana y el presidente Noboa. ¿Qué le favorece a Noboa? Y por eso, ¿por qué se ha insertado en esta fractura de yo contra el resto, contra la vieja política? Porque en el lado de Noboa, él no va a hacer de la gestión un hito político donde va a construir su candidatura. Lo importante para Noboa son los delibres simbólicos. Y esto es importante porque las historias políticas hubieran sido diferentes si importara la gestión, pero no importa. Los errores cuentan. No digo que la gestión tampoco no importa, pero no determinan. Y lo importante para Noboa van a ser los delibres simbólicos, la credibilidad que él genere en el electorado de que existe un proyecto de país punitivista, mano dura contra el crimen organizado, y que hay todo un establishment político que está contra este proyecto de país. Entonces, donde él logre credibilidad en ese relato, ahí vamos a ver si pasa o no. Por eso no es coincidencia que sus adversarios de la derecha, sus adversarios políticos que le compiten, los mismos electores, también están polarizando de esa forma. Por eso Cucalón ayer estaba diciendo la mafia, los narcos, porque también necesitan, digamos, alimentarse de ese proyecto de país punitivista que puede tener mano dura contra el crimen organizado. Ahora, el problema, Selene, es que una cosa es, digamos, el discurso de los políticos, que puede ser el discurso de Noboa, que lo utiliza ahora ejerciendo el poder, y otro el discurso de los precandidatos, de los candidatos, como el caso de Cucalón. Seguramente vendrán otros repitiendo lo mismo. Si es que hoy se confirma lo de Topic irá por la misma línea, porque eso utilizó durante la campaña en el 2023. El problema es que la cosa no se resuelve. Y el tema es que Noboa, que está actualmente en el poder y que tiene, digamos, el monopolio y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía, no logra resolver el conflicto, y de que el Ecuador sigue siendo territorio fértil para los grupos criminales y las bandas delincuenciales. El problema es que no se resuelve y todo eso se queda únicamente en los discursos, en los relatos, en la narrativa de la mano dura, pero no se ven resultados. Sí, pero ahí yo sí quisiera diferenciar algo. Si bien el escenario político está fragmentado a la izquierda y a la derecha, es decir,
tanto tienes varias fuerzas políticas de izquierda que van a competir y varias fuerzas políticas de derecha que van a competir y que se pueden robar votos. Hay cierta ventaja que tiene el electorado, las fuerzas políticas de la derecha, y es que con la llegada de Noboa no se reduce, sino que se ensancha la base, se amplía su electorado. ¿Qué quiero decir? Mientras las izquierdas están fragmentadas, pero han reducido su base electoral. En 2013 la Revolución Ciudadana tuvo muchos más votos en conjunto que todos los partidos de izquierda que están ahora. La derecha no, la derecha consigue movilizar votantes que antes estaban desactivados, consigue movilizar nuevos votantes, gente menos ideologizada, los que rechazan la política tradicional, los que están molestos. Es decir, la derecha logra recoger ese malestar de la sociedad. Ese voto rechazo no va hacia la izquierda, sino está yendo hacia Noboa y las preferencias políticas que ellos representan. Ese descontento está yendo hacia los partidos de derecha. Y esto es un fenómeno que no es exclusivo de Ecuador. Este problema lo tienen regímenes semipresidencialistas como Francia, o bueno, si quieres más cerca, como lo ocurrido en Argentina. Esta facilidad de los líderes de derecha, porque se amplía su base social de recoger y de tener mayores preferencias. Y otra ventaja que tienen, y es que, y hablando de la seguridad, los partidos de izquierda la tienen más difícil en ofrecer el resultado de cerrar las brechas económicas, y los partidos de derecha tienen más fácil en ofrecer, apelar primero a los valores identitarios y ofrecer mano dura. Un ejemplo muy cercano lo tengo es en Panamá. Es decir, el actual presidente ofreció parar la migración venezolana, cerrar el Darién. ¿Cerrar el Darién resuelve el problema de la migración? No. ¿Militarizar Durán resuelve el problema de la inseguridad? No. Pero son deliveries simbólicos y son más rentables electoralmente que el relato garantista de la izquierda de explicar que realmente para resolver un tema como la inseguridad uno tiene que garantizar oportunidades y tiene que reducir pobreza y tiene que gestionar la inseguridad social, etcétera. Es mucho más difícil, lo tiene más difícil la izquierda, y esto hay que ser muy consciente de que la inseguridad es un terreno fuerte, Selene. Es un terreno fértil para la derecha, y eso lo hemos visto en Panamá y lo hemos visto con Bukele. Son tendencias que trascienden el Ecuador. Ahora, tú ahí me permites a trasladar la discusión y la conversación a un tema que nos llama poderosamente la atención, más todavía en estos momentos, y no solamente en el Ecuador, porque esto está pasando a nivel global, y lo entenderás tú mucho mejor que nosotros, que estás en un país en donde la tecnología se renueva todos los días, no como acá, que es cada cierto tiempo, ¿no? Hasta todos los días. Las redes sociales. Tú citabas el caso de Durán, ¿ya? Lo de Durán no tendría el efecto que tuvo si es que los bytes cortos y los videos cortos de TikTok, de Instagram, los Reels, no tuvieran el impacto que tienen. Es decir, yo el otro día, a propósito del comentario sobre cómo además se movían las campañas políticas, recordaba, eran mis inicios además en televisión, cómo los candidatos, como Álvaro Noboa, el papá del actual presidente, contrataba espacios públicos en televisión en el horario del prime, ¿ya? Él interrumpía los noticieros de las 19 y de las 20 horas, y los noticieros de esa época, de Canal 1, de TC, transmitían la entrega de los colchones, de las avenas, de los sacos de arroz, 1 hora de transmisión del cierre de campaña de Álvaro Noboa en televisión nacional. Ahora eso tú lo vendes en TikToks que duran 9 segundos, 10, 15 segundos. Lo de Durán fue así. Ya no hay policía en Durán, no hay militares en Durán. Yo pasé por ahí el lunes, este lunes y el jueves anterior o viernes anterior, y no hay policías en Durán. Pero las redes sociales te facilitan el decirle y convencer a la gente de que hiciste y mucho con unos productos que duran lo que decía, ¿no? 9, 10 segundos. ¿Cuánto ayuda esta forma y estos mecanismos y herramientas de comunicación para mejorar o desmejorar la democracia en un Estado?
Bueno, las redes sociales son una tecnología, son un instrumento, no ni para bien ni para mal. Es decir, es como un instrumento, puede ser utilizado para bien o para mal. Es el hecho de cómo lo utilizas. Y lo que yo te decía, lo importante para Noboa van a ser los deliveries simbólicos. Lo de Durán es un ejemplo, es un delivery simbólico. Lo de Panamá, que el presidente, el actual presidente decía y se mantenía como voy a cerrar el Darién, es un delivery simbólico. La extrema derecha en Europa tiene muchos de estos deliveries simbólicos de cerrar las fronteras, porque es más fácil entregar esto que realmente ofrecer un paquete garantista de derechos y explicar que para que todos estemos bien necesitamos garantizar oportunidades, etcétera. Pero lo que creo que es importante mencionar aquí es que, y es otro fenómeno que estamos viendo, Italia, Japón, India, Estados Unidos, enfrentan grandes grados de polarización y hay deseos en todos estos países y también en el Ecuador de tener liderazgos fuertes, es decir, de tener personas que acaben con la inseguridad y con los problemas que tienen y que sean capaces de impulsar decisiones y lograr resultados concretos, porque en la época de la inmediatez vende ser el más polarizado. Y en la época de la inmediatez, sí, de las redes sociales, el que ataca más fuerte, el que tiene más mano dura contra la delincuencia, el que pone más epítetos de mafia, narcos o lo que sea, es el que más puede, digamos, cosechar electoralmente. Pero no podemos, Alexis, por más de que las redes sociales tengan una importancia fundamental en la democracia actual, no podemos tener los mismos tiempos, que los tiempos de la política no pueden subordinarse a los tiempos mediáticos. Es un error. Yo sé que estoy aquí hablando un poco contracorriente y decir necesitamos un poco de mesura cuando la gente está pidiendo liderazgos fuertes, autoritarios, mesura. Estoy pidiendo que se construyan partidos políticos cuando es una tarea aburrida, cuando es una tarea que no quiere, pero como demócratas que somos, hay que hacer la tarea y hay que hacer cosas que tal vez van contra el espíritu de los tiempos, pero que son necesarios para poder vivir en democracia. Selene, usted decía que la derecha tiene más y mayor facilidad para movilizar ese electorado que estaba durmiendo, tranquilo, que esté indeciso, y que la izquierda la tiene más complicada. Acá ahora mismo se están realizando una serie de diálogos, de reuniones en el ámbito de técnico incluso de varias organizaciones de izquierda con miras a tratar de conformar un frente de unidad. ¿Cómo mira usted este proceso? Ayer el presidente de la CONAIE decía que a partir del 17 de agosto hasta el 31 recién se va a poder trabajar en lo que podrían ser una especie de alianza en las candidaturas, que van a priorizar el tema de un programa de gobierno y tratar de incluir ahí las coincidencias que tienen todas estas organizaciones. ¿Usted mira posible esa unidad? ¿Hasta qué punto es factible en este momento que vive el país? ¿Y eso podría cambiar y arrebatarle votos a la derecha? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el hecho de que estas fuerzas políticas estén en conversaciones, se hayan sentado, ya ese reconocimiento inicial ya es algo bueno para la democracia, porque en lo que ha ocurrido últimamente, en los últimos años, es una incapacidad de reconocer al adversario político como alguien que tiene una legítima existencia en el sistema. Que pueden ser, incluso que pueden ser adversarios electorales, es decir, que en elecciones pueden competir de electorado, pero que no son enemigos. Entonces, ese inicial reconocimiento lo veo muy bien. Lo que queda ahora es la posibilidad de sortear ciertas diferencias, más que programáticas. Yo creo que son diferencias centrales en lo que representan estos partidos y estos movimientos políticos. Es decir, si bien existe una cercanía ideológica entre la Revolución Ciudadana y CONAIE con su brazo político que es Pachacutic, hay también temas fuertes que los separan y no son temas personalistas, sino como estas fuerzas sí representan ideas, sí tienen ideología y no son partidos de alquiler como los otros que se mencionaron antes.
tienen temas que sortear. ¿Cuáles son esos temas? Uno, el modelo del Estado, es decir, la Revolución Ciudadana y tiene un modelo de Estado específico. Jacobo García lo explicó muy bien, un modelo desarrollista, es decir, quieren un Estado autónomo de toda la sociedad civil, pensando una lógica descorporativizada. La CONAIE, en cambio, sobrevivió mucho tiempo negociando sus intereses con el Estado, y es por eso que el corporativismo es parte de sus modelos, de sus repertorios de acción. Y el otro tema que tienen que resolver es la posición frente al extractivismo, y eso ustedes ya has hablado mucho. Y lo que yo creo es que va a ser muy difícil que en tiempos electorales se resuelvan estos dos temas, porque son temas complejos. Es muy difícil resolver el tema de un modelo del Estado, y es muy difícil resolver de cómo nos ponemos de acuerdo en el modelo de desarrollo, extractivista o post-extractivista. Pero lo que sí podrían resolver es la metodología para resolver. ¿Me explico? Es decir, no vamos a resolver esto ahorita, pero tal vez si nosotros planteamos un referéndum y que sea la ciudadanía la que decida por mantener el petróleo fuera o no, tener minería fuera o no, es un mecanismo. Entonces, yo no creo que se van a sortear las diferencias programáticas entre estos dos actores políticos, pero sí creo que podrían, si existe la suficiente inteligencia política y la suficiente cultura política, porque todo son negociaciones. Espero que exista al menos las metodologías para resolver, es decir, acuerdos en cómo vamos a resolver estas diferencias en el futuro. A ver, pero de un lado, digamos, está esto de la unidad de las izquierdas, y ahí quisiera también cuestionar un hecho, Selene, que lo hemos venido conversando estos días. Es unidad, pero sin la RC. ¿De qué unidad hablamos? Punto 1. Punto 2, en varias ocasiones, digamos, las veces que hemos tenido oportunidad de conversar con Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana, Guillermo Churuchumbi, de Pachacutic, la propia Luisa González, y antes también durante la etapa de las precandidaturas, la misma Paola Pavón, prefecta de Pichincha, que estaba como uno de los cuadros que barajaba la Revolución Ciudadana, lo mencionaban. ¿Por qué no ir un poco más allá de solo las izquierdas? ¿Y por qué no pensar en este momento en un gran frente que incluya, no sé si decirles sectores de derechas, pero por ejemplo industriales, empresarios, que estén comprometidos con justamente lo que tú decías hace un momento, ¿no? Un modelo de desarrollo del país diferente del que está planteado y que se ha manejado durante los últimos 7 años, pensando justamente en la generación de empleo, en el atraer finalmente inversiones desde el exterior, etcétera. ¿Por qué no ir más allá de solo la unidad de las izquierdas y una unidad pro Ecuador que no tenga una etiqueta? Muy buena pregunta. Dos cosas. La primera es que todos aquellos que plantean una alianza sin el correísmo son parte de estos partidos de alquiler que no tienen una ideología clara, que no tienen ideas claras, que no tienen principios claros, que no tienen una base sólida clara, y que son y que tienen vetos personales más que vetos ideológicos. Entonces, sobre eso es muy difícil construir con estas identidades que son, digamos, erráticas, ¿no? No son, porque cuando tú tienes un partido político con ideas claras, por más de que existan desacuerdos, por más de que exista una historia, uno entiende que son adversarios en las elecciones, pero que no son enemigos. Es lo que pasó, digamos, en Francia, es lo que ha pasado, es por esa facilidad que tienen de pactar Podemos con PSOE, porque entienden que por más de que existan ciertas diferencias, los temas, la ideología de izquierda al final va a ser lo que les une. Eso por un lado, decirte de que no se puede alcanzar y no es posible hacer una unidad de izquierdas si no reconoces que el correísmo no solo que representa, es una identidad política fuerte que ha sido, que tiene 30% de la intención de voto, eso es algo muy alto, pero que también representa una ideología clara, un modelo de mayorías, un modelo de Estado y otras cosas. Entonces,
sería muy infantil no incluir a la Revolución Ciudadana. Me parece que los que proponen... Como que también la Revolución Ciudadana, sabiendo que tiene ese voto duro, pero también un techo duro, no se abra la posibilidad de establecer alianzas con otros sectores. Pues. Y lo otro que te decía es, si bien nosotros hemos hablado, y lo segundo para responder la anterior pregunta es, si bien nosotros hemos hablado aquí del escenario político fragmentado a la izquierda, derecha, hay que tomar estas categorías con mucho cuidado porque no abarcan la complejidad de posiciones y de preferencias electorales. Y si bien tal vez lo que te decías con líder, la izquierda, la Revolución Ciudadana, lo que necesita hacer para ser más competitivo electoralmente en este proceso es ampliar, pero no sé si ampliar hacia la derecha, pero jugar inteligentemente con otro tipo de fracturas que juegan en las elecciones, como son fracturas identitarias, como son fracturas materiales, postmateriales, fracturas como la seguridad y el garantismo. Si uno juega inteligentemente con otras fracturas, realmente podría en estas elecciones ser más competitivo electoralmente y superar ese techo de concreto que ha tenido en las dos últimas elecciones y que le ha costado mucho superar. Si hay algo, y con eso termino, algo que no resuelve la Revolución Ciudadana desde el 2013 es esta incapacidad de tener propuestas para la nueva clase, para la clase media urbana que ellos mismos ampliaron, cuya ampliación es el resultado de los procesos de movilidad social ascendente producida por la misma Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el proyecto de futuro para esta clase media urbana? Eso es. O sea, yo escuchaba a algunos analistas decir, sí, es que la Revolución Ciudadana tiene que ampliarse a la derecha, centro-derecha, pero ¿qué partidos de centro-derecha existen? ¿Qué identidades políticas? No, lo que tiene que hacer es resolver un proyecto de futuro para esta clase media urbana que es un poco más aspiracional, cuyas lógicas, cuyas identidades son diferentes, un proyecto de futuro, porque no basta decir que antes se vivía mejor, competir ahora requiere nuevas lógicas, competir con las mismas credenciales que se hizo va a ser un poco melancólico e inútil. Y cuando te digo un proyecto de país, no es lo mismo que decir unas propuestas, sino es proyecto y liderazgo. Para finalizar, Selene, ya se nos terminó el tiempo, pero rápidamente le pido que si el tema de la crisis eléctrica, la inminencia de los apagones, que parece no nos vamos a salvar esta vez, ¿podría desgastar o no la imagen del gobierno? Como yo decía, la gestión cuenta, los errores cuentan, pero no determinan. Las identidades al final no se va a evaluar la gestión pública, ya lo vimos en la consulta popular, a pesar de que días antes de la consulta hubo apagones, pero muy fuertes, la gente se maneja por otros códigos, la gestión, las historias políticas serían diferentes si fuera la gestión lo único que cuenta. Y sí, tal vez va a ser un error, pero al final Noboa, con todo el aparato del Estado, y como al final si tiene no solo el Estado, me refiero al Ejecutivo, sino el Estado, con todo lo que eso implica, y como hemos visto antes, son líderes fuertes, líderes autoritarios, líderes que no están comprometidos con la democracia liberal, sino que con otro tipo de lógicas. Creo que hará de los deliveries simbólicos el centro de su campaña. Y apagones o no, yo creo que le va a poner fuerza a los deliveries simbólicos, mano dura, la narrativa de que es la vieja política. Incluso podría decir que los apagones son de culpa de Abad, de qué sé yo. Van a sortear todo el tipo de narrativas con tal de presentar que existe un proyecto de país punitivista, de mano dura, autoritario y con muchos deliveries simbólicos. Y no hay que olvidarse que Noboa tiene a Lavinia Balbonesi siendo muy activa, justamente haciendo el rol de delivery también en las redes. Muchísimas gracias, Selene.